Ya, para todos. Bueno, lo primero. No sé si se fijaron, pero en el calendario están fijadas las fechas de los controles. Van a ser para semana 8 y para semana 13, creo, más o menos. Y la semana del 8 va a ser el lunes 2 de noviembre, ¿ya? Se viene pronto. Y para esa fecha más o menos también va a haber una tarea que les va a servir de estudio al control, ¿ya? Estamos pensando en tirarla la otra semana para que tengan aproximadamente 2 semanas, sin contar la semana de receso, para hacer la tarea. Ya, mañana tenemos reunión con el profe y le vamos a preguntar como todos los detalles de la tarea. Y eso, ¿alguna duda sobre eso? ¿No? Y ahí les vamos a estar avisando. Lo más probable es que tengamos novedades antes del próximo auxiliar de la otra semana. Y ya. ¿Alguna otra duda? Ya vamos a partir con el auxiliar. Ya. Este auxiliar tiene bastante materia. Abarca como prácticamente un poco más de 2 de los apuntes que sube el profe. Vamos a terminar de ver lo que es variable aleatoria en una dimensión y vamos a comenzar a introducir variables aleatorias en 2 dimensiones. ¿Ya? De fórmulas puse del teorema del cambio variable unidimensional que vamos a tocar y de las distribuciones marginales en 2 dimensiones. El resto, más que nada, va a ser repasar lo que ya hemos visto en clases anteriores y, y cualquier duda, y hartas cosas teóricas, más que nada, como significado. Ya, la primera pregunta dice así. Dice, sea X una variable aleatoria tal que X distribuye binomial NP, calcule P de X igual a K cuando N tiende a infinito, P tiende a 0 y NP es igual a lambda. ¿Ya? Entonces los datos que tenemos de la P1 es que N tiende a infinito, P tiende a 0 y además N por P es igual a lambda. ¿Ya? Y nosotros queremos saber qué ocurre cuando N tiende a infinito de P de X igual a K. ¿Ya? Y lo que sabemos hasta ahora de X es que distribuye binomial. Así que esto lo vamos a escribir como corresponde dado la distribución binomial. De aquí simplemente apliqué la definición de distribución binomial. Ya, ahora a esto es un igual. Voy a reemplazar los P. ¿Y qué es igual a P? A lambda sobre N, por la igualdad que tenemos aquí definida. Entonces, ya. Y ahora para no complicarme, lo que voy a hacer es voy a desarmar la combinatoria y también voy a sacar del límite todo lo que no dependa de n, que es lo que está atendiendo el límite. ¿Ya? Así que nos va a salir el lambda a la k, va a salir un k factorial que sale de aquí de la combinación, y este es límite cuando n tiende a infinito de lo que nos queda de la combinación, que es n factorial sobre n menos k factorial. Y lo que nos quedó es un 1 sobre n a la k, y esto queda igual, 1 sobre lambda n, n menos k. ¿Ya? Ahora voy a ordenar un poco esto. ¿Por qué? Porque me puedo echar como este factorial de abajo, con el factorial de arriba, pero no completo. Me quedan unos términos. ¿Ya? Eso lo vamos a ver al toque.
Entonces, al hacer la simplificación, ¿qué nos sobrevive? Nos sobrevive todo lo que va después del n menos k factorial. Es decir, el n menos k más 1 por n menos k más 2, así hasta llegar a n. Así que si lo escribo, va a quedar n por n menos 1 por todo lo que hay entre medio hasta llegar al n menos k más 1. ¿Ya? Aquí tengo k términos. ¿Ya? Entonces, como para que queden parejos, este n a la k lo voy a escribir como k productos de n. Es decir, n por, y acá todo de n hasta de nuevo. ¿Ya? Y esto va a quedar, lo vamos a dejar tal cual. 1 sobre Disculpa, lambda. Dime. ¿qué era el lambda? Que se me olvidó. El lambda es como un parámetro, que simplemente, que por ahora, no nos adelantemos, va a reemplazar el producto de n por n. Ya cuando lleguemos al final vamos a concluir algo respecto al n. Pero hasta ahora es simplemente n por n. Gracias. Ujú. Ya. Ahora, si junto todo esto, puedo acomodar todo como cada uno con su pareja de abajo. ¿Ya? Nos va a quedar un n sobre n por n menos 1 sobre n por todo lo que está entre medio por n menos k más 1 sobre n. Y esto también lo voy a separar en los exponentes. En 1 menos lambda sobre n a la menos k y un 1 menos lambda sobre n a la n. Ya, y ahora voy a soltar el límite. Ya, el límite cuando n tiende a infinito de la división de dos polinomios de igual grado es 1. Así que todo esto se va a 1. 1, 1, 1. Ya, esto se va a 0, por lo tanto lo que está aquí adentro tiende a 1, y si 1 elevado a cualquier cosa, me sigue siendo 1. Así que eso también se va a 1. ¿Ya? Ya, y acá, no sé si se acuerdan, pero esto es igual a la exponencial de menos lambda, por el límite de la exponencial, que es más o menos así. Cuando n tiende... Oh, qué horrible. Tiende a infinito de 1 más x sobre n a la n es igual a la exponencial de x. Si es como into del cálculo, algo puede estar muy olvidado, pero es simplemente aplicar este límite. Por lo tanto, esto 1, 1, 1, lo único que sobrevive es esto, es la exponencial de menos lambda. Y esto es probable que lo hayan visto. Esto es x de igual a k cuando x distribuye como una Poisson de parámetro lambda. ¿Ya? Entonces, este n por p, que es igual a lambda, resulta ser el lambda, que es el parámetro de una distribución Poisson. Ya, todas estas vueltas como de límites, divisiones, factoriales, es simplemente para que entiendan bien de que la distribución Poisson es un caso particular de la binomial. ¿Ya? Porque la binomial, como cuántos casos favorables tienes en N lanzamientos, como K caras en N lanzamientos totales de moneda, la Poisson hace algo muy similar. Es la probabilidad de que ocurran K eventos en un tiempo acotado. Ya en un tiempo acotado y es un evento raro. La Poisson es muy usada, de hecho, como modela. Ya originalmente surgió porque un matemático concluyó que la patada de un caballo tiene una probabilidad Poisson de matar a la persona que patea. Y se usa como para la cantidad de accidentes automovilísticos en un determinado tiempo, la cantidad de acceso a sitios web de una página determinada, hasta en la revolución liberal
la primera mitad del siglo XIX, las guerras en Europa se modelaron como un proceso Poisson. Así que este Poisson aparece mucho. Es como la segunda distribución más común. La más común la vamos a ver casi al final del curso. Es muy interesante. Así que eso. Poisson es nada más ni nada menos que un caso particular de la binomial y es muy importante. Así que recuerden eso. ¿Alguna duda de esta pregunta? Porque aquí solamente trabajamos en variable discreta. Ahora vamos a pasar a continua, que es lo que no hemos visto hasta ahora. Esto fue como un recuerdo, como para recordar variable unidimensional. ¿Nada? Ya. Ya la variable aleatoria continua es exactamente lo mismo, solamente cambia de notación. En vez de ser un p de x igual a x sub i o k sub i, va a ser un f de x, como las funciones que han visto siempre. ¿Ya? ¿Ya te refieres a la P1? Contestaban algo en el chat. Ya. Un pequeño resumen de la P1. Ya, me pide la probabilidad de P igual a K para un N que tiende a infinito, un P que tiende a 0 y un NP que es igual a lambda. Entonces lo que hice fue desarmar el P y escribirlo como la distribución de una binomial, porque sabemos que aquí es binomial, y lo apliqué la definición de binomial. Luego hice un trabajo algebraico, reemplacé que P es igual a lambda sobre N, desarrollé los límites y asigné que todo vale igual a 1 por ser polinomio de igual grado, esto tiende a 1 por el n se va a ser infinito, y esto es el límite de la exponencial, y me quedó que el caso de que P sea de la probabilidad de que x sea igual a k cuando n tiende a infinito, p igual a 0 y np es igual a lambda, es el caso particular de una distribución Poisson. Es que lo que pasa es que el p tiende a 0 es como una consecuencia para que lambda esté bien definido, porque lambda es un número, ¿ya? Y si tengo algo que tiende a infinito le hago un producto con algo que tiende a 0, como que se anulan, por así decirlo. Sé que es muy poco matemático mi concepto, pero así es como que te llega a dar un número, y que no se vaya a infinito o que no se vaya a 0. Como que se anulan el n con el p. Sí, brígido. Iván, Dime. el P lo cambiaste por lambda partido en N para que haya como una relación entre que P sea 0 con que N sea infinito. Sí, eso. Pero Porque en tal caso no podría haber puesto, por ejemplo, cualquier potencia de N, por ejemplo, o N factorial o es cualquier que cosa. esto es dato, que el n por p es igual a lambda. Ah, ya. Entonces, ya tengo una relación entre un número y una variable que ya sé cómo se comporta, entonces puedo acomodarlo así. O sea, es como que lambda es como el total de veces que pasa eso, ¿no? Sí, de hecho eso justamente. El lambda en un Porque en la ley proceso de de los grandes Poisson, números, si n se va a infinito, la probabilidad es igual a como la cantidad de veces que pasa. sí, más o menos sí. El lambda se define como proceso sucesivo de ocurrencia. Es súper enredado a explicar, por eso no toqué ese tema. Ya, Ujú. Ya, gracias. entonces, una duda final de la P1? No, ya pasamos con la P2. Y como les dije, variable continua, que es simplemente lo mismo de variable discreta, solo que ahora aparece una f en vez de una p, y todo es derivable, cosa que es bastante bueno. Y también unas pequeñas propiedades que vamos a ver a continuación. Ya. Dicen CAX una variable aleatoria con una función densidad que vale c de x cuadrado si el módulo de x es menor a 1 y 0 en caso contrario. Parte A, encuentra el valor de c. Encuentra el valor de c. Ya. Esto salió en un control hace un par de años y como que todos murieron, no sé por qué. Decían como, oh, pero falta información de c y lo único que nos dicen es que tenemos la función densidad. Exacto, eso es lo único que se requiere para encontrar el valor de c, ya que todas las funciones de densidad tienen la siguiente propiedad. P2A. Ya, todas las Pero, funciones... oye, pero cuando hablamos de X, ese es el valor X, no variable aleatoria, ¿cierto? ¿Cómo?
Dijiste que era la función de densidad de X, pero ese X no se refiere a variable aleatoria, No, sí, una porque variable era X aleatoria. chica. Ah, ya, entonces Sí, porque como era X chica, por eso te decía. sí, no, puede ser enredado, pero no. Hagan como, por ahora, que el X grande y el X chica son como lo mismo. Ya. Sí. Ya, todas las funciones densidades discretas, continuas, en una, dos, n dimensiones, tienen la siguiente propiedad. Se llama propiedad de normalización, en donde al integrarla en todo su dominio, tiene que ser igual a 1. Ya, esa es como la definición de probabilidades, de que la suma de todo tiene que ser igual a 1, ni más ni menos. ¿Ya? Entonces vamos a ajustar esto para las definiciones del problema. Todo el dominio de esto lo vamos a hacer por ser el primer ejercicio, ¿no? Todo el dominio se distribuye en menos infinito hasta 1 de f de x, porque es una función definida por llave, más desde menos 1 hasta 1 por f de x, y finalmente 1 hasta infinito f de x. ¿Ya? ¿Por qué es esta separación? Porque la función está definida por llaves. Vale un valor para el módulo de x que sea menor a 1, es decir, entre menos 1 y 1, y otro valor si no pertenece a ese intervalo. ¿Ya? Y nosotros sabemos cuando está fuera de ese intervalo, la función densidad es 0. Así que estas integrales se anulan. ¿Ya? Así que solo nos sobrevive eso. Y por eso, de ahora en adelante, ustedes simplemente, para calcular como la integral en todo su dominio, solamente les basta integrar en el dominio en que la función densidad no se anula. Es decir, en nuestro caso, entre menos 1 y 1. Y esto es igual a c por x cuadrado. ¿Ya? Integro esto y nos da que la primitiva es c por x al cubo sobre 3 entre menos 1 y 1. Y eso es igual a 2 c tercios. Y ahora imponemos la propiedad de normalización en que la integral total tiene que ser 1, por lo tanto c es igual a 3 medios. Por lo tanto, nuestra función densidad queda como 3x cuadrado medios, si x entre menos 1 y 1, y 0 si no. ¿Ya? Y esta es como nuestra función densidad de ahora en adelante. ¿Ya? ¿Alguna duda con la normalización de la densidad? No. Y ahora vamos a calcular probabilidades. Ya, calcule la probabilidad de que x sea mayor o igual a 1. Digo, a un medio. Para cualquier variable igual, si queremos calcular la probabilidad, aunque esto vamos a ver el caso continuo, queremos calcular la probabilidad de que x esté entre a y b, por ejemplo, lo único que tenemos que hacer es integrar entre los límites de lo que queremos calcular nuestra probabilidad, que van a ser a y b, la densidad. ¿Ya? ¿Y qué pasa si solamente tenemos un valor, como es el caso de, nos dan solamente esta parte porque es un mayor, ¿cierto? Nos dan la cota inferior. ¿Ya? Si solamente nos dan la cota inferior, es decir, A, en nuestro caso, la cota superior va a ser infinito. Pero como dijimos, como para el caso mayor a para x mayor a 1 es 0, lo acotamos con 1 simplemente, que es como el máximo valor de nuestro dominio en que la densidad no se anula. ¿Ya? Ya, y otro detalle, que sea mayor o mayor igual o menor y menor igual, les va a dar lo mismo. Eso lo vamos a ver después. Entonces, queremos la probabilidad de que x sea mayor que un medio.
¿sí? Es la integral entre 1/2 y 1 de la función densidad. Y eso es la integral entre 1/2 y 1 de 3x cuadrado medios de x. ¿Mm? Desarrollando la integral nos da que es igual a x cubo medios integrado entre 1/2 y 1, que eso es igual a 1/2 menos 1/16, y eso es igual a 7/16. ¿Ya? Eso es la probabilidad de que x sea mayor a 1/2. ¿Alguna duda en el cálculo de probabilidades? No. Ya. Calcule la probabilidad de x sea igual a 1/2. Ya, aquí esto es un caso muy similar a lo anterior, pero ahora nos están pidiendo un igual. Es decir, en estricto rigor, lo que deberíamos calcular es la probabilidad de que x sea mayor o igual a un delta no, esto es un menos. Con el delta tendiendo a infinito. ¿Ya? Porque lo que nosotros hacemos al calcular probabilidad, que tenemos aquí nuestra función densidad, y la probabilidad es el área bajo la curva, siendo A y B, nos basamos en el ejemplo anterior. Pero cuando nos pide un número exacto, es como que le sacáramos como una tajada de ancho infinitesimal a esta área. Entonces estaríamos integrando sobre un número, y no se puede integrar sobre un número, a excepción que estemos trabajando con un delta de Dirac y cosas que en este curso no se van a ver. Por eso siempre que nos piden como x igual a y x es continua, se dice que es igual a 0, porque estamos integrando nada. ¿Ya? Es 0 exacto. Así que no estamos integrando nada, por eso la probabilidad de que una variable aleatoria continua sea exacta es 0, porque estamos integrando como nada. ¿Ya? ¿Quedó claro eso? Ya, igual recuerden, esta es la definición como más formal, antes de que llegar y decir 0, pero llegar y decir 0 también es correcto. ¿Ya? Vamos a hacer otra pausa en el mundo de las variables aleatorias continuas, para hacer otro ejemplo de variable aleatoria discreta, ¿ya? Porque ahora vamos a ver como la función de variable aleatoria, es decir, tenemos dos variables aleatorias, ahora queremos saber cómo distribuye una función de estas variables aleatorias que va a ser la suma. Sean x1 y x2 variables aleatorias de eventos independientes, ¿sí? Eventos independientes, que distribuyen x1 como una binomial n1, p, y x2 como una binomial de parámetros n2, p, pruebe que la suma de estas dos binomiales de eventos independientes, que va a ser igual a i, distribuye como una binomial que es la suma de los n y el p se mantiene constante. Ya. Así que vamos a eso. P3. Nosotros queremos la probabilidad de que, vamos a calcular la probabilidad de que i sea igual a k, un k cualquiera, y el i que va a ser la suma de x1 con x2. ¿Ya? Y vamos a separar esto, porque no tenemos información directa ahí, sino que tenemos información de x1 y x2. Se nos va a quedar de la siguiente manera, dada la definición de una función de variable aleatoria. ¿Ya?
Y lo que nosotros sabemos también de x1 y x2, que son eventos independientes. Ya, y se acuerdan que cuando teníamos como la probabilidad de que A ya lo voy a anotar. La probabilidad de A inter B, si son eventos independientes, la probabilidad de A por la probabilidad de B, y aquí es lo mismo. ¿Por qué? Porque la intersección es igual a un I ilógico, ¿ya? Entonces aquí nos están diciendo que X es igual a X sub I, no, I es igual a I sub J, perdón, porque este índice controla X y este índice controla J, ¿ya? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es simplemente separar esa gran probabilidad en dos chicas, ¿ya? Entonces nos va a quedar ya. Aquí simplemente llegué y separé. Ya. Ahora, esto es un, no me dijeron nada. Ya, entonces tenemos x1 y x2. Perdón, por eso me confundí con la notación. Ya, ahora como no tengo tanta experiencia trabajando con variables en dos dimensiones, porque todavía no la veo, y tenemos dos sumatorias y como que es feo trabajar con dos sumatorias, voy a hacer un cambio variable. ¿Cambio variable de qué manera? Con esto. Sabemos que y es igual a x1 más x2. Entonces puedo decir que x2 es igual a x1. No, a y menos x1. ¿Ya? Y yo sé que x1 vale xy y que y tiene que ser igual a k. Entonces puedo decir que x2 va a valer igual a k menos xy. ¿Y qué gano con eso? Que voy a eliminar una sumatoria, porque aquí puedo escribir la j como una función de xy, así que como que el índice j se verá controlado por el índice y en vez de tener un producto de dos variables aleatorias, x1 y x2, dos variables aleatorias, puedo tener como un producto de una variable aleatoria. ¿Ya? Va a quedar de la siguiente manera. Entonces nos va a sobrevivir solo una sumatoria, y esto se va a quedar así. x1 igual a xy, y x2 igual a k menos xy. ¿Ya? Ahora todo nos quedó mucho más claro. Y ahora ocupo que ambas son variables aleatorias que distribuyen binomial. Que esto queda n1 sobre i por p a la i por 1 menos p a la n menos i. Y ahora desarrollo la segunda. Ya, que lo que yo tengo es que x1 va a estar controlada por esta sumatoria, ¿ya? Y esta x2 también por esta sumatoria. Y como que tengo dos sumatorias que como que uno controla una y otro controla la otra. Así que aquí lo que puedo hacer es un cambio variable en la que una sumatoria controla las dos. Y así un problema de dos variables se me puede transformar en uno de una variable, que va a ser xy. ¿Ya? Y como sé que y es igual a x1 más x2, puedo escribir x2 como y menos x1. ¿Ya? Y x1 sé que vale x sub y vale igual a k. Entonces puedo escribir el xj, que es como el índice al que estaba igualado a la segunda variable, como una función
de la primera variable. Así el problema me queda como en una variable, con una sumatoria mucho más sencillo de trabajar. ¿Quedó más claro ahí? Creo que sí. Ya. La binomial de la otra variable va a quedar así entonces. N2 sobre K menos I de P a la K menos I, 1 menos P, N2 menos K más U. Ya que las variables que tenemos es x2, que es la que estoy pasando acá, y que es la suma de x1 con x2, y x1 que es otra de las variables, ¿ya? Entonces x1 es igual a un xi o un i para no confundir con tantas letras, y el i es igual a un k, que es que es a lo, como lo que nos piden llegar, ¿ya? Y el xj lo puedo escribir como una función del k, que es la variable que está asociada al i, menos la i latina, que está asociado al x sub i, al x1, que es la primera variable, ¿ya? Entonces escribo como un j en función de un k y en función de un i, ¿ya? Mejor ahí, Iván, ¿sí? cuando hiciste el cambio de variable para como pitearte la J, por decirte así, Sí, pasaste de tener dos sumatorias a tener una, ¿cierto? sí, porque Pero, ¿dónde se están sumando esos términos que reemplazaste con la J? acá, porque ahora el j depende del i. Ya, o sea, que ¿en dónde se estarían sumando los términos extra? Es que como el, el i es 0, 1 hasta llegar hasta acá, llegar acá, por ejemplo. Y el j parte desde atrás hacia adelante, desde k, después k-1, k-2, así hasta llegar a 0. Por eso Ya. como que el i como que parte desde 0 hasta acá y el j va a ser desde k hasta 0. Ah, o sea, tendría que recorrer con un X fijo todos los otros y después con otro X fijo todos los otros. Y así. Sí, es por eso Y ahí esa es la estaría gracia del recorriendo la cambio otra de variable. sumatoria. Como que en vez de Ah, hacer ya. de hacer dos recorridos independientes, haces uno pero que depende del otro. Más largo. Ya. 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 Y ahora nos quedó el producto de dos binomiales. ¿Ya? Y ahora lo que voy a hacer es sacar todo lo que no depende de i, que es lo que está en la sumatoria. ¿Ya? Me puedo echar este p con este p y me sobrevive un p a la k. Y lo mismo con los 1 menos p. Como que este i con este i se van y puede salir un a la 1 menos p por n más 1 más n más 2 menos k. Y acá solamente nos quedaron las combinaciones. Ya. Y aquí es donde aparece un truco, porque esto tiene una propiedad en combinación. Y demostrarla aquí sería como simplemente perder el tiempo porque como que no es muy importante. Ah, y sí, aquí lo usé en la primera línea, porque nos piden la probabilidad de que x1 sea igual a xi y x2 sea igual a x sub j. ¿Ya? Y como les dije, x1 y x2 están asociados a eventos independientes, y los eventos independientes, si tienes A y B, es igual a P de A por P de B. Y por eso aquí lo puedo desarmar. Aquí se usa la independencia. Sí. Ya. Ahora
volviendo a esto, les dije que es un truco de combinación. No necesitan saberlo y ni demostrarlo porque como que es de combinación. Esta suma de una combinación por la otra es igual a n más 1, n1 más n sub 2, dividido en k, que es como la suma de lo de arriba con lo de abajo y producto de la suma. Y el resto se queda tal cual. Si es válido siempre lo de la probabilidad de la combinación, sí. Igual no la van a usar mucho. De hecho, no creo que la usen. Pero está bien que la sepan. Ya, y si se Era fijan, como para el auxiliar, decís tú, sí, como es para esta como lo que pregunta. se usa para demostrar cosas, esos lemas Sí, que salen de la muy manga y raro. como que nunca lo preguntan en la vida. Esto se usa acá. Ya, y si se fijan, esto es igual a si I distribuyera como una binomial N1 más N2 sobre P. ¿Ya? Sí, como pueden ver, trabajar como así a la mano y con una variable, la función de una variable aleatoria es muy, muy fome y enredado, ¿ya? Sí, para que vean que estas cosas no son bonitas. Pero por suerte aparecen cosas como el teorema del cambio variable, que es la siguiente pregunta, y trabajar con funciones en dos dimensiones, que ayuda mucho el matraqueo, ¿ya? Esto es como para que vean como la parte de atrás del refrigerador, como lo feo, pero vamos a ver más cosas bonitas. Y con la siguiente pregunta. Ya, ¿qué pasa con la sumatoria de los J? Murió en el cambio variable. ¿Por qué? Porque al hacer el cambio variable, representé la variable x2 como una función de la variable x1. Entonces, un índice me quedó en función del otro índice. Ya, en vez de trabajar como los dos independientes y paralelos, vamos a trabajar los dos dependientes y uno de acá, uno de un extremo para el otro recorriendo los índices. ¿Ya? Como aquí está el J, es como K menos I. No sé si habrá quedado claro. Ya. Y hay una cosa que no les dije, pero que sean variables aleatorias de eventos independientes, esto es correcto decirlo y aplicar la propiedad que les dije, pero esto no se usa. Ya no, para hablar de independencia no se recurre a los eventos, se recurre a las funciones de densidad. Pero eso lo van a ver en la siguiente clase con el profe, me pidió que no lo tocara, así que me dijo que lo escribiera como una variable aleatoria de eventos independientes, que cumple iguales propiedades, y en teoría son lo mismo, pero en aplicación como que esto es como medio obsoleto, no se usa, ¿ya? Pero igual es legal todo lo que dice. Ya después de pasar todo ese matraqueo con enredos de índice, vamos a hacer una pausa de aquí a las 5, y ahí vamos a ver teorema del cambio variable y función bidimensional, para que descansen un poco la mente. Ya, nos vemos en 6 Disculpa, minutos. ¿te puedo preguntar una cosita? Sí, dime, dime. Del... Es que cuando te refería a que una variable aleatoria de evento independiente, como, ¿cómo sería eso? O como qué ejemplo así, Por ejemplo, si tú tiras un dado y ¿ya? tú dices como la cantidad de unos que saqué, es una variable aleatoria, ¿ya? Claro, claro. Y binomial también. Y si también tú dices, tengo una moneda y la cantidad que salgan caras, también es una variable aleatoria, evento independiente y también binomial, ¿ya? Entonces ahí Ah, ya, tenemos dos ya, como, variables. ya, ya. Ya, Sí. bueno, bueno. Ya, entonces nos vemos en 5 minutos.
Ya, hola. Ahora retornando. Vamos a la P3. Ya, de ahora en adelante en estas dos preguntas no va a haber como nada muy matraquero, ni índices raros, ni cosas sacadas de la manga. Ya, P4. Rafael Nadal está practicando su revés para jugar mañana la semifinal del Abierto francés. Sus tiros salen disparados con un ángulo alfa respecto al horizontal que se modela como una variable aleatoria que distribuye uniforme menos pi medios, y se define una nueva variable aleatoria y como la altura respecto al origen situado donde se produce el golpe, a la cual la pelota cruza la faja situada a 12 metros de distancia del tenista. Determine la función densidad de I. Ya. Primero, el problema, si lo definimos como... Si lo definimos como algo puntual, nos va a quedar como tenemos una partícula, este es el eje, y sale como, puede salir como para acá, como para allá, sale con un ángulo alfa, me quedó muy chico. Y H, digo, y I es como esta altura, ¿ya? Sí, B4, ups, detalles. ¿Ya? Y aquí hay 12 metros. ¿Ya? Entonces, podemos definir que I, por propiedades de geometría, es igual a 12 por la tangente de alfa. Y esto es como los catetos, ustedes ya saben más de geometría que yo. ¿Ya? Y como tenemos como una función de una variable, podemos aplicar el teorema del cambio de variable. ¿Ya? Que, aquí se le escribí en el torpedo, tiene la siguiente fórmula, donde h es el cambio de variable, que en este caso es 12 por tangente de alfa, y entonces lo que tenemos que hacer es calcular el h a la menos 1, que es el inverso de la transformación del cambio de variable, y evaluarlo en la función densidad original y también derivarlo. ¿Ya? Entonces, como tenemos la transformación, tenemos que aplicarle la inversa, que es simplemente el arco tangente de alfa sobre 12. ¿Ya? Entonces tenemos nuestro h a la menos 1. Y el f de I va a ser igual a f de alfa evaluado en el arco tangente de alfa medios por la derivada del arco tangente evaluado en alfa medios. Y bueno, alfa los... Oye, el argumento del arco tangente Y, no alfa. Exacto. Muchas gracias. Sí, porque es la derivada respecto a I. ¿Ya? Entonces tenemos casi todo, porque esto es simplemente derivar y esto evaluarlo en alfa, en f de alfa. ¿Pero qué es f de alfa? Alfa distribuye como una uniforme menos pi medios, ¿ya? Y la gracia de una distribución uniforme, en este caso tomemos una distribución uniforme A, B, es que entre A y B, esto vale 1 sobre B menos A, ¿ya? Y para todo lo demás vale 0, ¿ya? Entonces la gracia del uniforme es que entre sus cotas distribuye como 1 menos la resta de las cotas, ¿ya? Entonces, la gracia de alfa va a ser que vale 1 sobre pi entre menos pi medios y pi medios, ¿ya? Y la gracia que está, y
como está evaluado un arco tangente, el arco tangente solo está definido entre menos pi medios y pi medios, ¿ya? Entonces, esto simplemente va a ser 1 sobre pi, ¿ya? Y entonces ahora lo único que nos falta es derivar el arco tangente. Y la derivada del arco tangente, ¿dónde la tengo? Acá. Sale esto por cadena, por 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado, que es i cuadrado sobre 12 sobre 144. ¿Ya? Y eso, acomodándolo de mejor manera, va a ser igual a 1 sobre pi por 12 sobre 144 más i cuadrado. ¿Ya? Y eso deben hacer la distribución de i. ¿Ya? Y eso es todo. Ese es el teorema del cambio variable. No hay que meter sumatoria, no hay que meter nada raro. Esa es la gracia del teorema. De que tú tienes tu función, aplicas la inversa, lo evalúas en una densidad, la derivas y listo, ya ganaste. Pero aún así, hay gente que no le gusta el tema del cambio variable. Como yo, por ejemplo. No me gusta, no lo usaba cuando di este curso. Utilizaba lo siguiente. Hagamos como que ahora que queremos calcular la acumulada. Es decir, la probabilidad de que el i grande sea igual a un i chico, que es la variable. ¿Ya? Entonces, uso que conozco i. I es lo que resulta del cambio variable, que es 12 por la tangente de alfa. ¿Ya? Y aquí aplico como la inversa, a ambos lados, para que se mantenga la desigualdad en este caso. Entonces vamos a tener que alfa tiene que ser menor a el arco tangente de alfa sobre 2. Ya, aquí el problema por la que no podía llegar y resolver esto, porque no sabía cómo distribuía ahí. Pero ahora sí sé cómo distribuye alfa, porque alfa es un uniforme. Cotangente de I. ¿Mm? La Ah, de nuevo, cotangente de I. de nuevo. Sí, no sé qué problema tengo con esa letra. Ya. Y esto sí lo puedo calcular, porque alfa lo conozco, sé cómo distribuye, y esto es simplemente un número. ¿Ya? Entonces simplemente entre menos pi medios y arco tangente de i sobre 12 integrado en la marginal de alfa. Ya, y esto es una constante, así que lo puedo simplemente ya ir a reemplazar, que esto es igual a 1 sobre pi medios, y entonces la integral de una constante es la constante por la resta de los de los límites de la integración. ¿Ya? Y con eso calculo la acumulada. Pero eso no me sirve, porque a nosotros nos piden la densidad solita, la f chica. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos que la f chica es simplemente la derivada de la f grande. Es 12, no es alfa. ¿Mm? Que abajo pusiste la alfa. Y es Ah, 12. oh, ya eso no tuvo sentido. No sé por qué lo hice. Sí, es que como que uno está acostumbrado a ver un tangente de alfa. Ya, pero filo, ya. Entonces necesitamos la f chica, lo único que tengo que hacer es derivar la f grande. ¿Ya? La constante sale de la integración, digo de la derivación, y va a ser el arco tangente de i sobre 12 derivado. Ya. Aquí lo mismo. Esto es la derivada del arco tangente, que es 1 sobre 1 más el
el argumento al cuadrado, y que sale un 12 por cadena, y la derivada de una constante es 0, así que esto muere. Juntando los términos nos queda 1 sobre pi por 12 sobre 144 más i al cuadrado. Y que si se fijan, es lo mismo que teníamos anteriormente. Igual. ¿Sí? Igual salía más rápido así como derivar directamente la integral. Ah, cierto, porque tenemos límites variables. Sí, y con límites Sí. variables, sí. Buena acotación. Ya, pero a lo que voy es que para calcular esta función hay dos caminos: el teorema del cambio variable, que es como con más fórmula, y llegar a encontrar términos y aplicarlos, y esto que es simplemente como trabajar con propiedades de probabilidades. ¿Alguna duda? Es 100% legal. Sí, 100% legal. Cualquiera de las dos. Ya, vamos a pasar a bidimensionalidad ahora. Sea x, y un vector bidimensional con función densidad conjunta que vale c sobre x cuadrado y cuadrado si y es mayor que x y x es mayor a 1, y 0 si no. Encuentre c para que la conjunta sea una densidad de probabilidad y calcule la densidad marginal f de x y la densidad condicional f de y dado x. ¿Ya? Si se fijan, este es muy similar a la P2, también como que nos piden un c, y nos encuentro en primer lugar dar el valor de ese c para que sea una densidad de probabilidad. Y esto es exactamente lo mismo. Como les dije, cualquier densidad de cualquier tipo, de lo que sea, de las dimensiones que sea, se tiene que cumplir la propiedad de normalización, que es que la integral de la cosa sea igual a 1. Así que vamos a aplicar eso. Ya, el único diferencia de la probabilidad, de la propiedad de normalización cuando estamos trabajando con más variables, es que tenemos que integrar tantas veces como variable haya. Ya, entonces nos va a quedar que en todo su dominio, la conjunta tiene que integrar 1. Siempre, 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 siempre. ¿Ya? Y lo único que aquí el dominio es medio tramposo. ¿Ya? Voy a escribir los ganchos primero y ahí les voy a escribir los límites. Ya. Primero veamos cuáles son los límites. Oh, me quedaron las letras. Ya, esto es una X y esto es una Y. Vamos a ver primero los límites de X. X sabemos que está entre 1 e Y. Así que simplemente lo llegamos y lo copiamos. Está entre 1 y Y. Pero en cambio Y no nos dicen si por arriba está acotado, así que podemos trabajar con el infinito, y la única cota que sabemos de Y por abajo es el 1, ¿ya? Así que decimos que Y está entre 1 e infinito. ¿Ya? Entonces vamos a integrar eso. La constante la sacamos al tiro y nos va a quedar la integral entre 1 e infinito de 1 sobre Y. No, porque la gracia de la integral doble es que nos resulte un número, ¿ya? Entonces, para que nos resulte un número, la integral de más afuera tiene que solamente tener como límites números, ¿ya? No nos puede quedar como una integral dependiendo de una variable, si es que la integramos como en todo el dominio, ¿ya? Así que para eso tenemos que asegurarnos
de que los límites de la integral de masa afuera sean solo números. Por eso escogimos 1 y por eso no escogimos x. Ujú. Pero sí, buena pregunta. Ya, no, eso es un... Ya, la integral de eso es igual a... Ya, los límites de nuevo. Ya, primero vamos a ver los límites de x. De x sabemos que tiene que estar entre 1 e y. ¿Ya? Así que el de x fácil es 1 e y. Pero en cambio y no tenemos cota superior. Así que podemos llegar y decir que es infinito. Y para la cota inferior, sabemos que la cota por abajo es x, pero x no nos sirve porque es variable. Así que tomamos el número más cercano que podamos, que es 1. Que sabemos que si y va a ser mayor a x, tiene que ser mayor a y. ¿Ya? Así que las cotas de y van a ser 1 por abajo y el infinito por arriba. Así que nos queda 1 e infinito. Y ahí separé las integrales. Vale, perfecto. Ya, la integral de eso es 1 menos 1 sobre x entre 1 e y de y. Y eso es igual a c integral entre 1 e infinito por 1 menos 1 sobre x. Sobre y, perdón. De y. Y arreglando todo esto, nos queda c por la integral entre 1 e infinito de 1 sobre y cuadrado menos 1 sobre y al cubo de y. ¿Ya? Y ahora de nuevo integramos. Entonces nos queda la integral entre 1 e infinito menos la integral entre menos 2. No, al revés. Ya desarrollando esto, nos queda c por 1 menos 1 sobre infinito menos 1/2 más 1 sobre infinito. Ya esto se muere y nos queda que la integral doble de esto es igual a c medios. Y como dijimos, esto tiene que ser igual a 1, por lo tanto, c vale 2. Por lo tanto, nuestra marginal conjunta va a valer 2 sobre x cuadrado y cuadrado, si es que y es mayor a x y x es mayor a 1. ¿Todo claro en el cálculo de la propiedad de la normalización? Ya. Bueno, bacán. ¿Qué más nos piden? Calcular la marginal de x. Ya, que integrar la marginal de x a veces es medio enredado, pero así como una ayuda de memoria, cuando quieren calcular la marginal de una variable, en este caso x, lo que ustedes tienen que hacer es integrar la conjunta, pero en la variable contraria. Es decir, queremos sacar x, integramos y. Y eso es todo. Así que no se enreden como...
para que no se enrede calculando la marginal. La marginal es como lo que te permite calcular la probabilidad. Es como los materiales que se usan para construir la probabilidad. ¿Ya? Por eso, porque la probabilidad es el área bajo la curva de la marginal. Si estamos hablando en continuo. En discreto es como la suma, simplemente. Ya, entonces calculemos la marginal en X. Tenemos que nuestra conjunta vale ¿ya? Y el dominio para X que tenemos es entre 1 e I. ¿Ya? ¿Por qué? No, entre 1 y... ¿cómo es? Olvidé los límites. Ah, ya. Es entre X e infinito. ¿Por qué? Ahora tengo una variable entre los límites de integración. Porque ahora esta integral no es un número, como pasaba antes. Ahora esta integral es una variable, y una variable que depende de X. Por lo tanto, acepta que los límites de integración hay una variable, y que en este caso tiene que ser su variable, que es X. ¿Ya? Entonces sacamos todo lo que no depende de Y, de la integral. Y resolvemos la integral. Y esto es igual a 2 sobre x cuadrado por 1 partido x. Es decir, 2 sobre x3. Ya. Y eso vendría siendo la marginal en x. Ya, pero ojo, esto, sí, solo sí, x es mayor a 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que nosotros usamos fueron los límites, pero para este caso. ¿Ya? Solamente en este caso, la marginal vale eso. En otro caso, vale 0. Así que si lo escribiéramos de una manera como más pulcra, la marginal nos queda la siguiente forma. La marginal de x va a valer 2 sobre x al cubo si x es mayor a 1 y 0 si no. Y esto es porque nosotros integramos la conjunta y la conjunta vale eso solo cuando x es mayor a 1. ¿Ya? En otros casos estaríamos integrando 0, entonces la integral de 0 es 0, por lo tanto la marginal viene a ser 0. A 0 si no. Ya, más tips para identificar la marginal de una variable. No puede depender de la otra variable. Es decir, si nos llegaba como que esto es igual a 2 por y sobre x al cubo, mal, no, eso no puede pasar. La marginal, si es que depende de una variable, porque puede ser constante, va a depender de su variable, es decir, x, ¿ya? Porque puede valer 3, por ejemplo, pero no puede valer 3i. Si vale de una variable, vale de su variable, ¿ya? ¿Alguna duda sobre marginales o esta marginal en particular? Ya vamos a ver el último tema, que es la densidad condicional de f de i dado x. Y aquí le anoté la fórmula de las densidades marginales, y nosotros estamos trabajando en el caso continuo. ¿Y cómo se calcula una densidad marginal continua? Es la conjunta dividido en la marginal de la condición. ¿Ya? Entonces, como la condición que tenemos es x, es tomar esto y dividirlo en la marginal f de x que calculamos anteriormente. ¿Ya? Disculpa, sé que lo dijiste recién, pero ¿qué Dime era nomás. la densidad marginal? ¿Mm? ¿Qué era la densidad marginal?
Ya, así como la marginal sirve para calcular una probabilidad, la densidad marginal sirve para construir una probabilidad condicional. ¿Ya? Ya, pero la marginal entonces es un tipo de probabilidad. Así como. Es que la densidad marginal es como lo que nos ayuda a calcular la probabilidad. Son como las herramientas. Ya. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros integramos una densidad, nos da la probabilidad. Ya, pero eso es para cualquiera o para. A eso voy, porque por ejemplo ahí se habla de densidad marginal y densidad condicional. Por eso Ah, te ya, pregunto. que la densidad condicional, en vez de darnos la probabilidad sola, nos da la probabilidad condicional. Ah, ya, ya, ya. Sí. Dale, gracias. Ujú. ¿Cómo? No entendí tu pregunta, Sebastián. Ah, es que dijiste que la densidad marginal eran como las herramientas que nosotros teníamos para poder calcular la probabilidad. Sí, la probabilidad. Entonces, las herramientas serían como las condiciones que nos dan. O las herramientas son como el área bajo la curva, por decir. El área bajo la curva, sí. Ah, ya. Sí, Es como lo que representa el conjunto de la probabilidad que tenemos, una cosa así. sí, más o menos eso. Es como una, una abstracción de la probabilidad en sí que al integrarla nos da la probabilidad. Sí, Ya. la probabilidad. Ya. ¿Alguna otra duda de densidades? Porque las vamos a usar mucho, así que tiene que quedar muy claro. De ahora en adelante, pura densidad marginal. Ya, entonces calculemos la condicional, que como les dije, es dividir la conjunta sobre la marginal de la condición. Entonces nuestra marginal de y dado x es igual a la conjunta sobre f de x. ¿Ya? Y esto es igual a 2 sobre x, xy cuadrado, por, ¿cuánto nos dio anteriormente? 2 sobre x cuadrado. Reemplazando 2, nos da x sobre y cuadrado. Y esto es simplemente la densidad condicional. Cortito. Es tomar las dos densidades que teníamos, dividirlas y llegamos a la densidad condicional. Ya eso fue todo. ¿Alguna duda del auxiliar antes de una pequeña charla de los propuestos? Ya, todo claro. Hay dos propuestos, no son más largos los enunciados que lo que hay que hacer. En el primero nos dan un escenario en donde tenemos que calcular cómo distribuye D. Y nos dicen que D es como la distancia desde el centro hasta donde caen los datos. Así que aquí nos dan la conjunta y tenemos que llegar a la densidad marginal, pero de D. Así que hay que como trabajar con cambio de variables y funciones de densidad. Y luego está el teorema de las probabilidades totales, pero en variables aleatorias continuas y discretas. Porque hasta ahora solamente hemos visto el teorema de probabilidad total para solo con probabilidades discretas. Así que vamos a ver qué pasa cuando tenemos las dos, una discreta y una continua. Es sencillo, así lo único que tienen que hacer es como plantear bien el problema. Pero eso es todo. Bueno, cualquier cosa que tengan dudas sobre los problemas que hicimos acá o los propuestos me pueden escribir. Ya, el D. Ya, nosotros lo que estamos haciendo es, tenemos como una diana y les tiran como dardos. Este es el centro y aquí como cae un dardo. D es la variable que representa la distancia donde cae un dardo hasta su centro. ¿Ya? Y ahí como para hacer el cambio de variable, ahí tienen como que calcular cómo se suele calcular esta distancia. No les tiro más pistas para no quitarles trabajo.
Ah, buena pregunta. Sí. Ya, esto se llama una indicatriz. Se me había pasado, lo tenía que explicar. No, ¿para qué? ¿Para qué quitarle aburrimiento? Esto vale 1 si está dentro del disco. ¿Ya? Si está dentro de una bola de radio 1. ¿Ya? Y lo que quiere decir es que si está dentro de una bola de radio 1 centrado en el origen, esto vale 1 y vale 0 si no. Es como definir, podría haber definido esto por llaves. ¿Ya? Esto es lo mismo que decir que la conjunta vale 1 sobre pi r cuadrado si es que x más y cuadrado es menor o igual a 1 y 0 si no. Esto es lo mismo. Personalmente me gusta trabajar con indicatriz, pero esto es como para que las conozcan. Algunos las trabaja harto, así que para que también lo... Así que para que se acostumbren a trabajar con indicatriz. Pero una indicatriz es lo mismo que definir una función por llaves. ¿Ya? Esto es como lo mismo, en equivalencia. ¿Alguna otra duda? Iván, ¿Mm? aparte del modelo de Poisson, dijiste que había otro modelo que se ve al final del curso. ¿Cuál es? La distribución normal. Puede que la conozcan. Ah, ya. Sí. Estaba pensando que era esa, pero dije, no, quizás sea otra porque... Sí, no, la distribución normal está como en todo, está en la vida. Y la Poisson Ya, es como más de casos de estudio. Pero ya. eso por ahora. La distribución normal se ve como para la segunda mitad del curso. La segunda mitad es pura distribución normal. ¿Pero es distribución normal en hartas dimensiones o en No vamos tres a trabajar en dimensiones? una. Ah, en una, ya. Sí, aunque la única diferencia entre multidimensional y unidimensional es que estáis trabajando con vectores y matrices en vez de trabajar solo con números. Ujú. Pero vamos, tranquilo con eso, solamente en una. Ya. Ya. ¿Alguna otra duda? Ya, entonces eso sería todo. Cualquier duda quedo atento, así que tengan un buen fin de semana. Durante la semana les vamos a avisar qué onda la tarea. Así que eso, que estén bien, nos vemos de vuelta a vacaciones. Chao. Chao, Gracias. gracias. Chau.